Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Recuerde que todo, hasta el aire que respiramos, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Bueno, hoy vamos a empezar hablando sobre un tema que en la anterior administración, en la de Daniel Quintero Calle, administración de Medellín, pues dio mucho de qué hablar en el Consejo. Fue la solicitud de esa administración al Consejo de Medellín para que le autorizara la enajenación de las acciones que EPM tiene en Tigo Une Invertelco en ese momento. Después de 6 debates, duros debates en 6 oportunidades, no, más de 6 debates, en todo caso en 6 oportunidades el Consejo le dijo a Daniel Quintero Calle, no señor, nosotros no le autorizamos a usted la enajenación de esas acciones porque esa plata se le vuelve a usted plata de bolsillo y nosotros no queremos eso. Bueno, lo más raro del mundo es que esta administración, la actual, la de Federico Gutiérrez Zuluaga, que ha criticado tanto esa administración anterior, viene con la misma solicitud, con el mismo propósito y el mismo convencimiento, solicitarle al Consejo Distrital de Medellín que le apruebe la enajenación de esas acciones, dice Federico Gutiérrez, porque hay que cuidar el recurso público. El mismo discurso, mejor dicho, pero aquella vez la oposición se negó, le metió el palo a la rueda permanentemente. Yo creo que esta vez no va a ser así, pues porque la mayoría del Consejo de Medellín es de la coalición de gobierno de Federico Gutiérrez. En fin, veamos entonces aquí la propuesta concreta de Federico Gutiérrez al Consejo de Medellín. En los próximos días, espero la misma semana entrante, radicar un proyecto de acuerdo ante el Consejo de Medellín para que el Consejo de Medellín autorice a EPM para vender las acciones que se tienen en Tigo Uno. ¿Esto para qué? Para proteger el patrimonio público. Este es un proceso importante de ciudad. Me reuniré con los concejales, daré claridades a la ciudadanía, pero hay que proteger el patrimonio público en un negocio de alto riesgo que requiere grandes inversiones, en el cual en el pasado ya se han venido tomando decisiones a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente de parte de cómo proteger ese patrimonio público, y ese proyecto espero radicarlo la semana entrante. Será un proyecto que tenga la discusión en términos democráticos. Carlos Alberto Ríos hizo parte en el periodo anterior de la bancada del Partido Centro Democrático en el Consejo de Medellín, la bancada fuerte en oposición al exalcalde Daniel Quintero Calle. Él, Carlos Ríos, pues en su momento recuerdo que aquí lo entrevistamos en Sinergia Informativa y nos dijo, yo creo que tiene toda la razón la administración de Daniel Quintero y la gerencia de EPM para pretender vender estas acciones, porque definitivamente es un mal negocio, un pésimo negocio el que tiene EPM con Millicom, que es la multinacional que se quedó controlando, a pesar de que 50 y 50 tienen el poder sobre Tigo Une. En todo caso, dijo, sí, tiene razón, pero no se le va a aprobar. Hubo unos condicionamientos que finalmente era más una excusa porque se sabía que no le iban a aprobar a Daniel Quintero esta solicitud. Bueno, aquí está Carlos Ríos siendo coherente, recordando lo que pasó. Ahora él está en la gobernación de Antioquia como gerente, como secretario de Participación Ciudadana y aquí nos está diciendo, yo creo que aquí sí va a pasar. Carlos Ríos. Roger, era lógico y consecuente esta toma de la decisión, pues es que eso se tenía que hacer con Quintero, con Federico o con quien se llame el día de mañana el alcalde del distrito de Medellín. Yo siempre sostuve una posición, Roger, y es que nosotros no podemos desenfocarnos de lo esencial por irnos a lo particular que era, en este caso,
una circunstancia que estábamos viviendo y que posiblemente yo nunca estuve de acuerdo con muchas cosas del alcalde Daniel Quintero, quizás en la mayoría, pero la razón no puede quitarnos la posibilidad de conocer o desconocer la realidad. Y por eso yo siempre propuse, dentro de la discusión interna de mi partido, pues que era muy importante que nosotros revisáramos muy bien esa transferencia de esos recursos, también que revisáramos muy bien el tema de la venta de UNE, pues porque era muy importante que nosotros tuviéramos la capacidad de identificar qué necesidades se tenían en nuestra ciudad, pero adicionalmente, qué capacidad de retorno desde el punto de vista financiero nos estaba generando a nosotros esta empresa. Es una empresa, yo siempre he dicho, las telecomunicaciones son muy potentes en el mundo, pero como nosotros teníamos ligado el negocio como tal, o como si había hecho el negocio, era un negocio que no era participativo desde el punto de vista financiero ni técnico y representativo desde el punto de vista de capacidades para empresas públicas de Medellín. Ese negocio es demasiado potente siempre y cuando nosotros tuviéramos el control. Oscar Montoya, que fue candidato al Consejo de Medellín en las elecciones del año pasado, él es un líder social de la Comuna 5 y dice que estuvo muy cerca de esta solicitud y de toda la discusión que se llevó a cabo en el Consejo de Medellín a propósito de esta solicitud de enajenación de las acciones de EPM en UNE e Ibertelco en la administración pasada. Y lo que viene a decir ahorita es, ojalá tenga tan claro Federico Gutiérrez como lo tuvo la anterior administración, qué hacer con esos recursos. Porque ustedes lo oyeron ahorita diciendo que va a haber un buen manejo de los recursos, pero Oscar Montoya dice no, y hay que ser muy concreto. Eso de que para educación, entonces vamos a pedirle al alcalde que tenga mucha claridad, mucha precisión para que esa plática no se pierda, porque está convencido de que el Consejo le va a autorizar. Aquí está Oscar Montoya. Es una exposición muy gaseosa para 2.5 billones de pesos. Me parecía, la verdad, hombre, es que me parecía estar escuchando a Daniel Quintero. Es que salir y decir que para ciencia, tecnología, para fondos, becas de estudio, entonces, ¿para qué tenemos a Sapienza? ¿Para qué tenemos al Colegio Mayor? ¿Para qué tenemos al ITM? Entonces, uno dice, una propuesta seria, coherente, que lleve a un debate interesante de ciudad. Ese es el problema cuando nos creemos superiores a los demás, porque entonces tengo que entrar a recordar que el presidente del Consejo, el señor Andrés Tobón, sale y dice, hemos aprobado el plan de desarrollo de Federico Gutiérrez, el plan de desarrollo más ambicioso, 40 billones de pesos. Y ese plan de desarrollo, alcalde, estaba incluido educación, salud, seguridad, infraestructura de la ciudad. Entonces, tan rápido, más plata. Buenísimo esto que está pasando porque vamos a tener la oportunidad de ver cuál es la coherencia de algunos concejales y específicamente del Partido Centro Democrático, que fue el que primero se opuso a la enajenación de esas acciones en la anterior administración. Vamos a ver qué dice, qué argumenta en esta discusión. Corte para mensajes. En Sabaneta, la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar. No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad. 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la seguridad de las mujeres en el transporte público. Secretaría de Gobierno. Aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La Constitución no puede ser una masa gelatinosa, cambiable a placer, dijo José Fernando Reyes, quien es el presidente de la Corte Constitucional, y lo ha dicho ayer, 4 de julio, cuando se conmemoraron 33 años desde que en 1991 se aprobó esta Constitución Política de Colombia, que ha convertido nuestro Estado en un Estado social y democrático de derecho, lleno de garantías y lleno de un montón de posibilidades para que la dignidad humana y los derechos de la gente sean satisfechos. Entonces, en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, que viene sonando en boca primero del presidente de la República y luego ahora con el nuevo ministro del Interior, ha dicho José Fernando Reyes que esto, la Constitución tan importante, no puede ser esa masa cambiable, gelatinosa, que al contrario hay que explotarla aún más, porque hay mucho de ella que aún no se ha puesto en práctica. Aquí está el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. Entonces, me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. La banalización de la Constitución y, lo que es aún peor, el querer cambiarla porque sí, es el peor mensaje que pueda darse a un pueblo cuyas manos y cuyos espíritus todavía reclaman la satisfacción de los mínimos. En Clicracia, recuerden el espacio que tengo todos los días de 6 a 9 de la mañana en el canal.co y en Ultrahit. Tuvimos hoy al abogado magíster en Derecho Constitucional Esteban Manco, preguntándole sobre todo este enredo de la Corte, perdón, de la Asamblea Nacional Constituyente y a propósito de la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política de Colombia. Esto fue lo que nos dijo en Clicracia, a propósito además de lo dicho por el presidente de la Corte Constitucional. Conocimiento del doctor Reyes como presidente de la Corte Constitucional de que la Constitución Política de Colombia no ha sido cumplida, que hay un incumplimiento frente a los derechos y a los mínimos a los cuales él alude. Ello, entonces, allí habría un acercamiento frente a lo que dice Gustavo Petro de que existe un incumplimiento frente a la Constitución Política y que por ello entonces se vería en la necesidad de provocar o de impulsar esta Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, la rigidez de la que habló el doctor Reyes y de lo que hablamos ahorita con Javier, y es que si bien la Constitución es rígida, es decir, que para su modificación se necesita 8 debates como mínimo en el Congreso de la República, se ha vuelto una colcha de retazos. Entonces allí la rigidez queda en suspicacia, queda allí en entredicho. Y 3, las banalidades. En cuanto a las banalidades, en ese sentido estricto, no estaría de acuerdo con el doctor Reyes en la medida en que son asuntos trascendentales de los que se hablan allí en esos 10 puntos. Sin embargo, sí habría que aducir que estos 10 temas ya se encuentran en la Constitución Política y no es un tema de Constitución Política, es un tema de desarrollo legal, un tema de desarrollo ejecutivo, un tema de desarrollo de las gobernaciones, de las alcaldías, un tema sobre todo de desarrollo en el Congreso de la República. En torno a todo este tejemaneje político de este país tan polarizado, los medios de comunicación y los periodistas hemos tenido que jugar un papel muy importante, que ojalá fuera el de informar, el de cumplir con ese derecho constitucional de los colombianos a informar bien, a informar responsable, imparcial y verazmente. No, la participación de algunos periodistas, más allá de su deber, ha generado pues todo tipo de controversias y ello ha traído a colación la directiva que está para firmarse por parte del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el sentido de que no habrá estigmatización por parte de ningún funcionario en el servidor público del país, empezando por el presidente de la República, de la prensa. Todavía esto, no vuelvo a decirlo, esta directiva presidencial no ha sido firmada, pero hablamos con Miguel Jaramillo Luján, él es estratega político,
Y a propósito nos dice esto Miguel Ramillo. Sin embargo, Colombia es hoy, digamos, en América Latina, junto a México, Ecuador, uno de los países más afectados, digamos, por los riesgos para el ejercicio de la profesión periodística. Digamos que de una u otra manera no basta con eso, sino que basta con algo que no me canso de repetir, y es el ejemplo de los dirigentes políticos. Los líderes políticos son figuras que generan modelos de comportamiento en los ciudadanos y que empiezan por su propio equipo de gobierno al generar comportamientos adversos y validan esos comportamientos para que ellos lo hagan, y así mismo pasa con sus copartidarios, con sus simpatizantes, con sus fanáticos, con quienes lo sigan. Entonces yo creo que el líder político tiene que ser una persona que en su comportamiento, que en sus palabras, pues genere un ejemplo, un paradigma. Yo no estoy hablando aquí de principios morales o de referencias morales que puedan ser, o éticas que puedan ser relativas, sino que hablo de una línea roja ética muy clara que existe, hacia algunos consideren que hay que traspasarla por el motivo que sea, y que en el caso de los medios de comunicación, pues nuestra Constitución la contempla con unos artículos muy claros frente a la libertad de expresión, la libertad de crear medios de comunicación, y obviamente que está normada, digamos, también a través, digamos, de diferentes tipos de marcos jurídicos. De acuerdo, Miguel, y yo tampoco me canso de decirlo. Ellos, los líderes y los dirigentes políticos deben ser modelos de comportamiento, pero nosotros los periodistas también. Y la libertad de prensa, la libertad de expresión, no puede convertirse en una patente de corso para que nosotros nos creamos que estamos por encima del bien y del mal y que incluso podemos hacer lo que las ramas del poder público supuestamente no hacen. En lo judicial, juzgar y condenar nosotros. Y en lo político, pues asumir el papel de dirigentes. Nosotros no podemos ser militantes. Entonces, no nos cansamos tampoco de decirlo. Nosotros, periodistas, también debemos dar ejemplo para que nuestra sociedad se comporte mejor. Si los dirigentes y los líderes políticos no dan ejemplo y nosotros tampoco, no tenemos cuándo hablar de una sociedad mejor. Fuerte para mensajes. Y Medellín sigue siendo escenario del desplazamiento intraurbano, lamentable, con todas las bandas criminales que existen, pues este fenómeno que es además de lesa humanidad sigue, vuelvo a decirlo, haciendo parte de nuestro escenario. Pero lo más lamentable es que son las mujeres, las víctimas, las mayores víctimas y por supuesto sus hijos los más damnificados con el desplazamiento intraurbano, de acuerdo con la Personería Delegada para los Derechos Humanos de Medellín. Manuel Alejandro Moreno es el personero delegado para los derechos humanos y bueno, aquí nos confirma esa lamentable noticia. Roger, el desplazamiento intraurbano, como otros delitos, son delitos de lesa humanidad, son delitos que rechazamos desde la Personería Distrital de Medellín y que infortunadamente tenemos que registrar el día de hoy, que durante los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, cerca de 256 personas se acercaron a nuestras instalaciones de la Personería Distrital a denunciar hechos victimizantes. De esos 256 personas, lamentamos registrar absolutamente todas, pero en especial 146 casos se refieren al género femenino y 110 al género masculino. De igual manera, en el segundo periodo comprendido entre los meses de marzo, abril y mayo, registramos infortunadamente un crecimiento de casi el 70%, ya que pasamos de 256 declaraciones de víctimas a 425. Y de esas 425, 231 personas del género femenino registran hechos victimizantes y desplazamiento intraurbano y 194 para el caso de los hombres. Así es que, Roger, pues infortunadamente tenemos que transmitir esta noticia tan incómoda, tan difícil para la ciudad,
donde tiene como protagonista a las mujeres. Desafortunadamente, Manuel Alejandro, delegado de la Personería para los Derechos Humanos. Bueno, una noticia buena para terminar. La institución universitaria tecnológico de Antioquia es territorio TDA. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está desplazándose, está regionalizándose, si se quiere, territorializándose, si se quiere, para que las personas con más dificultades económicas en los diferentes municipios y subregiones de Antioquia tengan la posibilidad de acceder a la educación superior. Entonces, esta es una excelente noticia que trae la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia con esta estrategia, territorio TDA, para llegar a casi 5.000 personas, vuelvo a decir, con esas dificultades económicas y de desplazamiento, por supuesto. ¿Qué dice el rector del Tecnológico de Antioquia, Leonardo García Botero? Satisfecho, por supuesto. Muy felices con el lanzamiento de la estrategia Territorio TDA. Estuvimos con los alcaldes, los secretarios de educación, la representación de la Gobernación de Antioquia, del Ministerio de Educación, lanzando este nuevo proyecto de nuestro Tecnológico de Antioquia, que hoy tiene más de 4.000 inscritos en todas las regiones del departamento. Es una estrategia que apenas comienza y que vamos a seguir desarrollando en los semestres venideros. Estamos llegando a las regiones con el compromiso social y con la calidad de la oferta académica de nuestro TDA. Y Camilo Andrés Moreno, quien es subsecretario de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Antioquia, por supuesto que aplaude y acompaña esta iniciativa. Estamos como Gobernación de Antioquia y como Secretaría de Educación Departamental acompañando el lanzamiento del programa Territorio TDA, un programa que sin lugar a dudas le aporta a los indicadores de nuestro plan de desarrollo y sobre todo a mover favorablemente todos los procesos educativos y de desarrollo territorial de nuestro departamento, a disminuir brechas educativas, a aumentar la cobertura y sobre todo a que ese aumento sea con calidad, con pertinencia y con relevancia, porque este tipo de programas le recuerdan a los jóvenes y a la sociedad antioqueña que la educación es un proyecto de vida digno de ser vivido. Y por supuesto, los municipios felices con estos territorios TDA. Danilo Álvarez es el alcalde de San Pedro de los Milagros. Importante el territorio TDA en todo el departamento de Antioquia, porque así cerramos esa brecha tan grande que hay entre los municipios que hay en el área metropolitana y las regiones como tal. El programa de regionalización del Tecnológico de Antioquia ha sido muy ganador. Tecnológico de Antioquia ha estado en 87 municipios del departamento y hoy vuelve con una fuerza importante para las regiones del departamento. En San Pedro de los Milagros logramos llevar varios programas que son de gran importancia, de impacto y de pertinencia para nuestros jóvenes y la comunidad sanpedreña. Agradezco mucho a esta gran institución por estar en nuestro municipio San Pedro de los Milagros. Catherine Valencia, quien es secretaria de Educación de San Jerónimo, igualmente satisfecha con territorios TDA. El impacto que tiene el TDA en el territorio, pues primero contarles que soy egresada de esta maravillosa universidad, donde en su primer encuentro en regiones fui beneficiaria y quiero que hoy la comunidad jeronimita haga parte de estos beneficios de tan grande universidad en nuestro territorio. Inscripciones hasta el 17 de julio para que Territorios TDA realmente cumpla con su propósito, que es el de descentralizarse y llegar a todos los extremos del departamento para que el acceso a la educación superior sea facilito, facilito. Muchas gracias.